Cierra los ojos por un momento e imagina que cada palabra que sale de tu boca, cada emoción que vibra en tu pecho, cada pensamiento fugaz que cruza tu mente, no se pierde en el aire, sino que queda impresa en cada gota del agua que te habita. ¿Y si el agua pudiera oírte? ¿Y si el agua pudiera recordar? Esto no es una figura poética ni un simple recurso literario. Es una verdad tan ancestral como la creación misma y tan transformadora como la expansión de la conciencia. El agua escucha, el agua percibe, el agua refleja. Desde tiempos remotos, distintas tradiciones espirituales han considerado al agua como un elemento sagrado. No solo por su capacidad de dar vida, sino por su conexión directa con la vibración universal. Los antiguos sabían que el agua podía ser programada, bendecida, transformada. Sabían que era un puente entre lo visible y lo invisible. Hoy, la ciencia empieza a vislumbrar lo que los místicos han afirmado durante siglos, que la estructura molecular del agua cambia según las emociones y pensamientos que la rodean, que el agua puede formar geometrías armónicas o distorsionadas según la calidad vibracional del entorno. Y si eso ocurre en el agua, ¿qué ocurre en ti? Porque tú, al fin y al cabo, eres más de un 70% agua. Tu sangre, tus células, tus pensamientos, incluso tus lágrimas son portadoras de este fluido misterioso que parece tener conciencia propia. En este vídeo vamos a sumergirnos, literalmente, en un mundo oculto a simple vista. Exploraremos el antiguo simbolismo del agua y su poder espiritual. Revelaremos cómo las frecuencias internas afectan su estructura y entenderemos cómo reprogramar el agua que bebes y el agua que eres. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará la forma en la que ves el agua, cambiará la forma en la que te hablas, en la que sientes y en la que creas tu realidad. Prepárate para mirar al agua con otros ojos, porque dentro de cada gota hay un mensaje esperando ser leído. Desde los albores de la civilización, el agua ha sido mucho más que un recurso físico. Para los pueblos antiguos era una puerta sagrada hacia los planos invisibles, un espejo líquido en el que se reflejaba el alma del mundo. En el antiguo Egipto, el agua del Nilo no solo era fuente de vida, sino un canal de energía espiritual. Se decía que sus aguas transportaban la sabiduría de los dioses, y que bañarse en ellas era una forma de purificación energética. En los rituales de Osiris, se creía que el agua podía regenerar la esencia, conectando el cuerpo físico con la inmortalidad del espíritu. Los griegos la conocían como uno de los 4 elementos primordiales: agua, fuego, aire y tierra. Pero entre todos, el agua era considerada la más cercana a la emoción, a lo inconsciente, a lo mutable. Platón habló del agua como el alma líquida del cosmos, capaz de adoptar cualquier forma y de almacenar información incluso sin que lo supiéramos. En las tradiciones orientales, el agua ocupa un lugar privilegiado. En el Tao Te Ching, Lao Tse describe al agua como el símbolo perfecto del sabio, fluida, flexible, invencible en su suavidad. El agua, al no resistirse, vence a todo por su adaptabilidad y al mismo tiempo refleja la energía del entorno como un espejo sin juicio. Pero quizás donde se vuelve más claro el rol del agua como portadora de información vibracional es en las prácticas rituales. El agua bendita, presente en múltiples religiones, no es simplemente agua física, sino un fluido impregnado de intención, de energía, de oración. El agua usada en ceremonias chamánicas es considerada viva, capaz de recibir y transmitir la energía del canto, del tambor, de la palabra. Los místicos de muchas culturas creían que el agua era un canal que podía absorber la energía del pensamiento humano y llevarla como un río invisible al plano de lo sutil. En algunos textos alquímicos se menciona al agua de la vida como una sustancia transmutadora, no solo del cuerpo, sino del alma. Incluso en las escrituras judeocristianas, el agua aparece constantemente como símbolo de purificación, renacimiento, conexión divina. El bautismo no es solo un acto simbólico, sino una transferencia energética donde el agua se convierte en testigo y vehículo del espíritu. Todas estas culturas, separadas por tiempo y espacio, coinciden en algo esencial: el agua tiene memoria. No una memoria como la conocemos nosotros, sino una resonancia vibracional, una capacidad de reflejar las emociones, las intenciones y los estados de conciencia. Hoy, al mirar hacia atrás,
entendemos que estos pueblos no hablaban en metáforas vacías. Habían observado lo que nosotros apenas comenzamos a redescubrir, que el agua es sensible a la conciencia humana, que responde a las palabras, a los pensamientos, a las oraciones y que, de algún modo misterioso, guarda esa información en su estructura interna. Este conocimiento ancestral ha sobrevivido en susurros, en cantos, en ritos, en símbolos, pero ahora comienza a resurgir con una nueva fuerza, respaldado por observaciones modernas y prácticas emergentes. Comprender el agua es comprendernos a nosotros mismos. Porque si el agua cambia al contacto con la palabra, ¿qué ocurre con nuestras células, nuestros órganos, nuestro corazón cuando hablamos, sentimos y pensamos? En la siguiente sección exploraremos cómo estas enseñanzas ancestrales han sido retomadas en estudios actuales que observan directamente cómo el agua cambia de forma según la vibración que la rodea. Descubriremos lo invisible en lo cotidiano. Imagina una superficie tranquila de agua. Basta una sola palabra, un solo pensamiento, una emoción intensa, y la calma se rompe en ondas invisibles, sutiles, pero profundamente reales. Así como una piedra lanza círculos concéntricos en un lago, tus pensamientos lanzan patrones en el agua que habita en ti. Y no es solo una imagen poética, es un principio universal. La vibración moldea la materia. Todo en el universo vibra. Desde las galaxias hasta las partículas más pequeñas, la realidad se construye a partir de frecuencias. La materia no es algo sólido, es energía condensada que obedece a patrones de información, y el agua, al ser uno de los elementos más receptivos, se convierte en un espejo perfecto para esa información vibracional. Cuando hablamos de que el agua cambia su estructura según las emociones o palabras, no nos referimos solo a una reacción simbólica, nos referimos a un cambio real en su geometría molecular. Bajo el efecto de la intención, el agua responde. Forma cristales hermosos cuando se le expone a palabras como amor o gratitud, y estructuras caóticas cuando recibe emociones como odio o miedo. Esto ocurre porque el agua tiene una cualidad fascinante. Su estructura es altamente sensible al entorno electromagnético. Funciona como una antena, captando información sutil. Cada pensamiento que tienes emite una frecuencia. Cada palabra, cada emoción, cada estado mental es una señal energética, y el agua, como un medio de resonancia, la registra, la refleja y la transforma. Pensemos en una analogía simple. Si llenas un recipiente con agua clara y dejas caer tinta azul, todo el contenido se tiñe. Así funciona la emoción sobre el agua de tu cuerpo. No se queda contenida en un solo punto. Se expande, impregna, transforma. Y esto tiene profundas implicaciones. Porque si el agua de una botella cambia con una palabra escrita en su etiqueta, ¿qué pasa con el agua dentro de ti cuando repites pensamientos de ansiedad, culpa o carencia? El 70% de tu cuerpo no es solo agua en términos físicos. Es agua que responde. Es agua viva. Es agua que escucha lo que tú te dices cada día. Y así como el agua puede ser contaminada por sustancias externas, también puede ser purificada por intenciones internas. Las culturas antiguas comprendieron esto intuitivamente. Por eso bendecían el agua antes de beberla. Por eso usaban cánticos, rezos o palabras sagradas. Sabían que la vibración de la intención esculpe la sustancia del agua, y que al beberla, esa información pasa a formar parte del cuerpo y del espíritu. Hoy, al comprender este principio, tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos. Cada vez que hablamos, que pensamos, que sentimos, estamos programando el agua en nuestro interior. Estamos diseñando cristales invisibles que influencian nuestra salud, nuestra energía y nuestro estado de ánimo. Y lo más revelador, podemos cambiar esa programación en cualquier momento. Una afirmación positiva, una oración sincera, una canción elevada son capaces de reordenar el caos interno y devolverle al agua su armonía original. En la siguiente sección, iremos aún más profundo. Exploraremos los matices de esta interacción. ¿Por qué algunas emociones impactan más que otras? ¿Cómo influye la intención frente a la palabra vacía? ¿Y cuál es la verdadera diferencia entre vibración alta y baja a nivel molecular? Recuerda que el agua también está presente en los alimentos que preparas. Cuando cocines, hazlo desde un estado de gratitud y presencia. Habla con amor a los ingredientes. Bendice el agua con la que lavas, hierves o mezclas. Todo ese proceso lleva tu energía, tu vibración. Y lo que cocinas
Te nutre no solo a nivel físico, sino también emocional y espiritual. Una sopa hecha con cariño puede ser más sanadora que cualquier medicina si lleva consigo una frecuencia elevada. Siempre que puedas, busca reconectar con fuentes de agua natural, ríos, lagos, manantiales, el mar. La naturaleza tiene un campo energético propio, y el agua viva posee frecuencias mucho más armónicas que el agua procesada. Sumergirte en un río, caminar junto al mar, incluso tocar el rocío de la mañana puede reequilibrar tu sistema energético de forma profunda. Si no tienes acceso directo a estas fuentes, puedes trabajar con visualización. Imagina el agua de un manantial puro recorriendo tu cuerpo, limpiando, nutriendo, despertando memorias dormidas. Somos parte de un gran cuerpo acuático. El agua que corre por tus venas está conectada vibracionalmente con los océanos, los glaciares, las lluvias y los ríos del mundo. Por eso enviar oraciones al agua del planeta es también una forma de sanarte a ti. Puedes hacerlo en meditación, en ceremonia o simplemente con tu intención. Envía amor al agua de la tierra. Pídele perdón por la contaminación que ha recibido. Agradece su presencia. Visualiza los mares limpios, los ríos puros, la humanidad en conciencia. Esta simple práctica genera una red vibracional que se expande mucho más allá de lo visible. Estas prácticas no son supersticiones, son llaves energéticas. Son actos de poder interior que restablecen la conexión con lo sagrado. No importa cuán lejos hayas estado de esta conciencia, siempre puedes volver. Siempre puedes tomar un vaso de agua con intención, darte una ducha con presencia, bendecir tu próxima comida. Lo esencial es que lo hagas desde el corazón, no desde el miedo o la obligación, sino desde el amor por tu cuerpo y por la vida que te habita. El agua está viva, escuchando. Está esperando tu palabra, tu emoción, tu decisión de vivir en coherencia. Cierra los ojos por un momento, e imagina que cada palabra que sale de tu boca, cada emoción que vibra en tu pecho, cada pensamiento fugaz que cruza tu mente, no se pierde en el aire, sino que queda impresa en cada gota del agua que te habita. ¿Y si el agua pudiera oírte? ¿Y si el agua pudiera recordar? Esto no es una figura poética ni un simple recurso literario. Es una verdad tan ancestral como la creación misma y tan transformadora como la expansión de la conciencia. El agua escucha, el agua percibe, el agua refleja. Desde tiempos remotos, distintas tradiciones espirituales han considerado al agua como un elemento sagrado. No solo por su capacidad de dar vida, sino por su conexión directa con la vibración universal. Los antiguos sabían que el agua podía ser programada, bendecida, transformada. Sabían que era un puente entre lo visible y lo invisible. Hoy, la ciencia empieza a vislumbrar lo que los místicos han afirmado durante siglos, que la estructura molecular del agua cambia según las emociones y pensamientos que la rodean, que el agua puede formar geometrías armónicas o distorsionadas según la calidad vibracional del entorno. Y si eso ocurre en el agua, ¿qué ocurre en ti? Porque tú, al fin y al cabo, eres más de un 70% agua. Tu sangre, tus células, tus pensamientos, incluso tus lágrimas son portadoras de este fluido misterioso que parece tener conciencia propia. En este vídeo vamos a sumergirnos, literalmente, en un mundo oculto a simple vista. Exploraremos el antiguo simbolismo del agua y su poder espiritual. Revelaremos cómo las frecuencias internas afectan su estructura y entenderemos cómo reprogramar el agua que bebes y el agua que eres. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará la forma en la que ves el agua, cambiará la forma en la que te hablas, en la que sientes y en la que creas tu realidad. Prepárate para mirar al agua con otros ojos, porque dentro de cada gota hay un mensaje esperando ser leído. Desde los albores de la civilización, el agua ha sido mucho más que un recurso físico. Para los pueblos antiguos era una puerta sagrada hacia los planos invisibles, un espejo líquido en el que se reflejaba el alma del mundo. En el antiguo Egipto, el agua del Nilo no solo era fuente de vida, sino un canal de energía espiritual. Se decía que sus aguas transportaban la sabiduría de los dioses, y que bañarse en ellas era una forma de purificación energética. En los rituales de Osiris, se creía que el agua podía regenerar la esencia, conectando el cuerpo físico con la inmortalidad del espíritu. Los griegos la conocían como uno de los 4 elementos primordiales: agua, fuego, aire y tierra. Pero entre todos,
el agua era considerada la más cercana a la emoción, a lo inconsciente, a lo mutable. Platón habló del agua como el alma líquida del cosmos, capaz de adoptar cualquier forma y de almacenar información incluso sin que lo supiéramos. En las tradiciones orientales, el agua ocupa un lugar privilegiado. En el Tao Te Ching, Lao Tse describe al agua como el símbolo perfecto del sabio, fluida, flexible, invencible en su suavidad. El agua, al no resistirse, vence a todo por su adaptabilidad, y al mismo tiempo refleja la energía del entorno como un espejo sin juicio. Pero quizás donde se vuelve más claro el rol del agua como portadora de información vibracional es en las prácticas rituales. El agua bendita, presente en múltiples religiones, no es simplemente agua física, sino un fluido impregnado de intención, de energía, de oración. El agua usada en ceremonias chamánicas es considerada viva, capaz de recibir y transmitir la energía del canto, del tambor, de la palabra. Los místicos de muchas culturas creían que el agua era un canal que podía absorber la energía del pensamiento humano y llevarla como un río invisible al plano de lo sutil. En algunos textos alquímicos se menciona al agua de la vida como una sustancia transmutadora, no solo del cuerpo, sino del alma. Incluso en las escrituras judeocristianas, el agua aparece constantemente como símbolo de purificación, renacimiento, conexión divina. El bautismo no es solo un acto simbólico, sino una transferencia energética donde el agua se convierte en testigo y vehículo del espíritu. Todas estas culturas, separadas por tiempo y espacio, coinciden en algo esencial. El agua tiene memoria. No una memoria como la conocemos nosotros, sino una resonancia vibracional, una capacidad de reflejar las emociones, las intenciones y los estados de conciencia. Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos que estos pueblos no hablaban en metáforas vacías. Habían observado lo que nosotros apenas comenzamos a redescubrir, que el agua es sensible a la conciencia humana, que responde a las palabras, a los pensamientos, a las oraciones y que, de algún modo misterioso, guarda esa información en su estructura interna. Este conocimiento ancestral ha sobrevivido en susurros, en cantos, en ritos, en símbolos, pero ahora comienza a resurgir con una nueva fuerza, respaldado por observaciones modernas y prácticas emergentes. Comprender el agua es comprendernos a nosotros mismos. Porque si el agua cambia al contacto con la palabra, ¿qué ocurre con nuestras células, nuestros órganos, nuestro corazón cuando hablamos, sentimos y pensamos? En la siguiente sección exploraremos cómo estas enseñanzas ancestrales han sido retomadas en estudios actuales que observan directamente cómo el agua cambia de forma según la vibración que la rodea. Descubriremos lo invisible en lo cotidiano. Imagina una superficie tranquila de agua. Basta una sola palabra, un solo pensamiento, una emoción intensa, y la calma se rompe en ondas invisibles, sutiles, pero profundamente reales. Así como una piedra lanza círculos concéntricos en un lago, tus pensamientos lanzan patrones en el agua que habita en ti. Y no es solo una imagen poética, es un principio universal. La vibración moldea la materia. Todo en el universo vibra. Desde las galaxias hasta las partículas más pequeñas, la realidad se construye a partir de frecuencias. La materia no es algo sólido, es energía condensada que obedece a patrones de información, y el agua, al ser uno de los elementos más receptivos, se convierte en un espejo perfecto para esa información vibracional. Cuando hablamos de que el agua cambia su estructura según las emociones o palabras, no nos referimos solo a una reacción simbólica, nos referimos a un cambio real en su geometría molecular. Bajo el efecto de la intención, el agua responde. Forma cristales hermosos cuando se le expone a palabras como amor o gratitud, y estructuras caóticas cuando recibe emociones como odio o miedo. Esto ocurre porque el agua tiene una cualidad fascinante. Su estructura es altamente sensible al entorno electromagnético. Funciona como una antena, captando información sutil. Cada pensamiento que tienes emite una frecuencia. Cada palabra, cada emoción, cada estado mental es una señal energética, y el agua, como un medio de resonancia, la registra, la refleja y la transforma. Pensemos en una analogía simple. Si llenas un recipiente con agua clara y dejas caer tinta azul, todo el contenido se tiñe. Así funciona la emoción sobre el agua de tu cuerpo. No se queda contenida en un solo punto. Se expande,
impregna, transforma. Y esto tiene profundas implicaciones. Porque si el agua de una botella cambia con una palabra escrita en su etiqueta, ¿qué pasa con el agua dentro de ti cuando repites pensamientos de ansiedad, culpa o carencia? El 70% de tu cuerpo no es solo agua en términos físicos. Es agua que responde. Es agua viva. Es agua que escucha lo que tú te dices cada día. Y así como el agua puede ser contaminada por sustancias externas, también puede ser purificada por intenciones internas. Las culturas antiguas comprendieron esto intuitivamente. Por eso bendecían el agua antes de beberla. Por eso usaban cánticos, rezos o palabras sagradas. Sabían que la vibración de la intención esculpe la sustancia del agua, y que al beberla, esa información pasa a formar parte del cuerpo y del espíritu. Hoy, al comprender este principio, tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos. Cada vez que hablamos, que pensamos, que sentimos, estamos programando el agua en nuestro interior. Estamos diseñando cristales invisibles que influencian nuestra salud, nuestra energía y nuestro estado de ánimo. Y lo más revelador, podemos cambiar esa programación en cualquier momento. Una afirmación positiva, una oración sincera, una canción elevada son capaces de reordenar el caos interno y devolverle al agua su armonía original. En la siguiente sección, iremos aún más profundo. Exploraremos los matices de esta interacción. ¿Por qué algunas emociones impactan más que otras? ¿Cómo influye la intención frente a la palabra vacía? ¿Y cuál es la verdadera diferencia entre vibración alta y baja a nivel molecular? Recuerda que el agua también está presente en los alimentos que preparas. Cuando cocines, hazlo desde un estado de gratitud y presencia. Habla con amor a los ingredientes. Bendice el agua con la que lavas, hierves o mezclas. Todo ese proceso lleva tu energía, tu vibración. Y lo que cocinas te nutre no solo a nivel físico, sino también emocional y espiritual. Una sopa hecha con cariño puede ser más sanadora que cualquier medicina si lleva consigo una frecuencia elevada. Siempre que puedas, busca reconectar con fuentes de agua natural, ríos, lagos, manantiales, el mar. La naturaleza tiene un campo energético propio, y el agua viva posee frecuencias mucho más armónicas que el agua procesada. Sumergirte en un río, caminar junto al mar, incluso tocar el rocío de la mañana puede reequilibrar tu sistema energético de forma profunda. Si no tienes acceso directo a estas fuentes, puedes trabajar con visualización. Imagina el agua de un manantial puro recorriendo tu cuerpo, limpiando, nutriendo, despertando memorias dormidas. Somos parte de un gran cuerpo acuático. El agua que corre por tus venas está conectada vibracionalmente con los océanos, los glaciares, las lluvias y los ríos del mundo. Por eso enviar oraciones al agua del planeta es también una forma de sanarte a ti. Puedes hacerlo en meditación, en ceremonia o simplemente con tu intención. Envía amor al agua de la tierra. Pídele perdón por la contaminación que ha recibido. Agradece su presencia. Visualiza los mares limpios, los ríos puros, la humanidad en conciencia. Esta simple práctica genera una red vibracional que se expande mucho más allá de lo visible. Estas prácticas no son supersticiones, son llaves energéticas. Son actos de poder interior que restablecen la conexión con lo sagrado. No importa cuán lejos hayas estado de esta conciencia, siempre puedes volver. Siempre puedes tomar un vaso de agua con intención, darte una ducha con presencia, bendecir tu próxima comida. Lo esencial es que lo hagas desde el corazón, no desde el miedo o la obligación, sino desde el amor por tu cuerpo y por la vida que te habita. El agua está viva, escuchando. Está esperando tu palabra, tu emoción, tu decisión de vivir en coherencia. Y cuando eliges hablarle con respeto, con gratitud, con luz, algo mágico sucede. No solo transformas el agua, te transformas tú. ¿Qué te pareció este viaje de sanación con el agua? Cuéntame en los comentarios cómo te sentiste, si alguna de estas prácticas resonó contigo, o si ya tienes tus propios rituales con el agua. Me encantará leerte, y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir compartiendo juntos más sabiduría ancestral, energía sanadora y herramientas espirituales para transformar tu vida. Activa la campanita para no perderte los próximos mensajes del alma.